Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, esta vez desde la ciudad de Akko. Más bien en las afueras de la ciudad. Lo que ven detrás mío es un monumento en memoria de Napoleón Bonaparte. Y este monte el que estoy se llama Tel Napoleón. Amigos, nosotros tenemos en la tradición judía un mito que solemos contar para enorgullecernos, para agrandarnos un poco, para hacernos los fanfarrones de cuánto Napoleón Bonaparte amaba al pueblo judío. Y solemos decir que cuando él aterrizó con sus tropas en su fallida entrada y estadía en la tierra de Israel, él llegó un Tisha B'Av, un día como mañana, un 9 del mes de Av, y se encontró con que los judíos de toda la tierra de Israel estaban llorando. Y cuando él preguntó por qué lloran, se le explicó que están llorando la destrucción del templo del año 70 de la era cristiana. Y él dijo, un pueblo que 1700 años sigue llorando la destrucción de su templo, es un pueblo que reconstruirá su vida en la tierra de Israel y volverá a levantar el tercer templo. Amigos, pero hay algo que no va con esa tradición, con ese mito. Primero, es de que Napoleón nunca estuvo en Jerusalén. Y segundo, de que estuvo en Tierra Santa desde febrero y junio. Y Tisha B'Av, por lo general, cae en el mes de julio o principios de agosto. Así que es solo un mito. Amigos, otra de las cosas que les quiero decir es de que el apoyo de Napoleón a los judíos no fue constante y durante toda la época que él estuvo en contacto con ellos. Estoy en las afueras de la ciudad de Akko y precisamente el monumento está afuera de las murallas porque Napoleón aquí perdió su primera batalla de todas las que hizo en el año 1799. No pudo conquistar Akko y tampoco pudo llegar a Jerusalén. Y el video de hoy va a ser dentro de la ciudad vieja, mientras recorremos las murallas, la ciudad amurallada, y yo les cuente sobre cómo Napoleón Bonaparte reivindicó el Sanedrín en los años que él fue emperador en Francia, y cómo fue él el que creó el gran rabinato de Israel, que sigue vigente hasta los días de hoy. Vamos a la ciudad vieja, vamos a empezar a pasear, y desde ya, amigos, gracias por participar. Bueno amigos, no me van a creer, pero estoy por encima de las murallas de la antigua ciudad Akko. Acre para ustedes, aquellas que Napoleón Bonaparte jamás pudo pasar. Y les quiero contar que qué distinta que pudiera haber sido la historia del mundo según quien tenga el poder en determinado momento. El Estado de Israel tiene hoy 75 años, pero podría haber tenido tranquilamente 224 si tomamos en cuenta la proclama de Napoleón de 1799. Pero desgraciadamente no pudo ser. Napoleón Bonaparte no conoció judíos en su infancia, ni tal vez durante sus años de estudio en Francia. Su primer contacto con una comunidad judía se produjo el 9 de febrero de 1797 durante la campaña de Italia. Cuando Napoleón y su ejército entraron en Ancona, la comunidad judía de esa ciudad vivía confinada en un estrecho gueto cerrado de noche. Les sorprendió constatar que ciertas personas llevaban gorros amarillos y brazales con la estrella de David. Preguntó la razón de ello a uno de sus oficiales. Este le respondió que eran judíos que debían obligatoriamente regresar a su gueto antes de la noche. Estaban marcados de esa manera para permitir verificar que no infringieran esta regla. Napoleón ordenó inmediatamente que los gorros y los brazales fueran quitados y los reemplazó por la roseta tricolor. Suprimió el gueto y dio instrucciones para que los judíos pudiesen practicar abiertamente su religión y vivir libremente en donde los desearan. Los judíos de Ancona estuvieron sorprendidos y encantados al constatar que los primeros soldados franceses que entraron en el gueto, sí, eran judíos. Más tarde Napoleón liberó igualmente a los judíos de los guetos de Roma, Venecia, Verona y también de Padua. El libertador de Italia, entre comillas, abolió las leyes de la Inquisición y los judíos fueron finalmente libres. Lindo, ¿verdad? ¿Quieren otra historia? El 12 de junio de 1798, cuando los franceses se apoderaron de Malta,
Napoleón se enteró de que los caballeros prohibían a los judíos practicar su religión en una sinagoga. Trataban a los prisioneros judíos como esclavos y los utilizaban o los vendían sin piedad. Napoleón, amigos, dio inmediatamente a los judíos permiso de construir una sinagoga. Pero la historia más sorprendente de todas sucedió cuando los franceses asediaban San Juan de Acre, esta misma ciudad. Y Napoleón había preparado una proclama para crear en Palestina un Estado judío independiente. Sí, amigos. Él pensaba ocupar San Juan de Acre en los días siguientes y dirigirse enseguida a Jerusalén para lanzar ahí su proclama. A causa de los ingleses, que acorrieron en ayuda de los turcos, no pudo realizar ese proyecto. Y miren lo que son las cosas. Los mismos ingleses fueron los que sacaron al Imperio Otomano de aquí luego de la Primera Guerra Mundial y nos cedieron la posibilidad de declarar un Estado independiente luego de la Segunda en 1948. Amigos, a pesar de lo que les conté antes, Napoleón nunca mostró una admiración constante hacia nosotros, los judíos. Él, se puede decir, que nos utilizó como conejitos de India para la primera emancipación significativa, que pretendía incluir la igualdad para los judíos, junto con una nueva percepción de que, a partir de entonces, los judíos estábamos subordinados, ante todo, a la ley del imperio, y comprometidos principalmente con lo que es mejor para el Estado. Hasta ese momento, la mayoría de los judíos en Francia, como en Europa en general, vivían en comunidades autónomas. Pero en el verano de 1789 tuvo lugar la Revolución Francesa, que introdujo los valores de libertad, igualdad y fraternidad, así como otro concepto: todos los ciudadanos estarán subordinados al Estado. Hasta la Revolución, 40.000 judíos vivían en Francia, una minoría de los cuales eran judíos sefaradíes de habla francesa y bien integrados en la sociedad y la élite financiera, con excelentes relaciones con las autoridades monárquicas. La mayoría de los judíos, unos 30.000, eran judíos ashkenazíes, descendientes de judíos de los principados alemanes que residían en el área de Alsacia-Lorena, cerca de la frontera con Alemania. Ellos hablaban el yiddish, en su mayoría eran familias pobres que se congregaban en sus comunidades. Vivían tan cerrados dentro de las mismas que no aspiraban a asimilarse en la sociedad francesa. Siempre que pudieran mantener su autonomía, la iban a conservar. Un año después de la Revolución, cuando la Asamblea Nacional de Francia discutió el estatus de la minoría judía, no tuvieron dificultades con los judíos sefaraditas que les conté al principio, ya que ellos ya eran parte de la sociedad en general, que tenía muchos conflictos internos como católicos y protestantes, seculares y religiosos, monárquicos y republicanos, por nombrar algunos. Los sefaraditas no hicieron ningún esfuerzo para ayudar a sus compañeros judíos allí en Alsacia-Lorena a obtener los mismos derechos. Eran un poco egoístas. De hecho, los judíos ashkenazíes eran un tema completamente diferente, como les vengo diciendo. La asamblea tuvo muchos desacuerdos sobre lo que se debería hacer con esos miles de judíos en la periferia francesa que no estaban dispuestos a unirse al nuevo proyecto nacional. En 1791 ganaron los partidos de la integración y los ashkenazíes obtuvieron los mismos derechos y se convirtieron en ciudadanos de la República. Así, Francia se convirtió en el primer país en otorgar el mismo derecho civil a todos sus judíos. Una nueva era judía había comenzado, pero mientras tanto, el cónsul corso Napoleón Bonaparte ganó el poder en Francia. En el año 1804 se declaró a sí mismo, con la bendición del Papa, emperador de Francia, y comenzó a trabajar para expandir las fronteras de Francia, como todos sabemos, lo que tuvo consecuencias de largo alcance para los judíos. En cada lugar ocupado por Francia, Napoleón declaró que los judíos obtendrían los mismos derechos que los establecidos en la Constitución francesa. En su fallada campaña, aquí en la tierra de Israel, se publicó, como les contaba, un manifiesto que afirmaba que a los judíos se les otorgaría un Estado independiente en su patria histórica. Entonces, yo me pregunto, ¿Napoleón era sionista? No del todo, amigos.
Primero, muchos dudan si realmente fue él quien estuvo detrás de ese manifiesto. Incluso si lo era, su motivo era bastante diferente y no amor al sionismo. El intento de conquistar la tierra de Israel era parte del esfuerzo por tomar Egipto, que era un territorio que los franceses tuvieron dificultades para mantener por mucho tiempo. Posiblemente los franceses, creo yo, estaban tratando de ganarse la simpatía y el apoyo de los lugareños, por lo que lanzaron el manifiesto a favor de los judíos con la esperanza de convertirlos en sus aliados. Además, de acuerdo con la política del Imperio francés, es más probable que lo que Napoleón tenía en mente fuera un pequeño estado judío títere gobernado por los franceses, en lugar de una verdadera entidad que sea independiente. Esta teoría me encaja perfecta porque la actitud que tuvo con nosotros tuvo Napoleón también con los musulmanes en ese momento. En un intento de obtener el apoyo de los egipcios, la propagación francesa se manifestó también alabando al Islam. Napoleón, amigos, simplemente tenía un gran interés en Medio Oriente. Sé tú. Mientras tanto, y de vuelta a casa, y después de perder aquí, en esta misma ciudad, las cosas de Napoleón se complicaron. En 1806, Napoleón decidió que era hora de restablecer el antiguo Sanedrín judío. De hecho, se trató de un grupo de 70 rabinos subordinados a las autoridades francesas que gobernaban las halajot, las leyes judías, en nombre del Estado. Elegir el nombre histórico Sanedrín fue el intento de Napoleón de tocar los sentimientos más profundos de los judíos. Pero en realidad este instituto se parecía al gran rabinato moderno. Un rabinato que responde a la ley civil, y por eso yo digo que el rabinato fue inventado por Napoleón. Porque desde ese intento, así pasó a trabajar cada rabinato de cada país del mundo hasta el día de hoy. Bueno, salvo en Israel, que se han tomado un poco más de poder al entrar en la política, los rabinos y toda la casta religiosa de Israel, la judía. Pero de eso prefiero no opinar. Prendan los noticieros de ayer mismo y les contarán todo. Y volviendo a nuestro tema, amigos, también en ese caso fue su interés de Napoleón, no necesariamente para empoderar a los judíos, sino para subyugar a la minoría judía al Estado, tal como hizo con los institutos eclesiásticos, a pesar de que eran mucho más fuertes. Él exigió que las reglas de los miembros del Sanedrín coincidieran con las leyes del Estado. Por ejemplo, la regularización de cuestiones tales como los deberes militares de los judíos, el préstamo de dinero por parte de los mismos judíos, un asunto crucial para los cristianos en Alsacia-Lorena, e incluso los matrimonios mixtos entre judíos y cristianos. Los sentimientos reales de Napoleón hacia los judíos fueron, según mi opinión, un asunto complicado. De hecho, promovió la igualdad, pero solo si se obedecían sus reglas e intereses. La igualdad quedaba en segundo lugar después de la soberanía. A largo plazo, y para terminar otra vez desde las murallas de Akko, arriesgando mi vida para mostrarles a ustedes este hermoso paisaje, les quería decir que, aunque probablemente involuntariamente, Napoleón tuvo un gran impacto en la historia judía. En los territorios ocupados de Alemania, introdujo la idea de la igualdad de derechos para los judíos, que les afectó hasta el bien entrado el siglo XIX. La base del Sanedrín también tuvo un impacto a largo plazo. Y hoy la existencia del gran rabinato en Israel y en todas partes parece natural y casi se da por sentada. Y todo gracias al conquistador francés que quería construir un imperio que el mundo nunca olvidará. Y desde ya yo le digo gracias. Amigos, si les gustó este video, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom.